Bueno, hola, muy buenas. ¿Cómo está la comunidad de Academia Marítima? Acá una vez más. Hoy tenemos el agrado de estar con Nicolás Grande. Van a escuchar un poco que nos vamos a estar diciendo Nicolás y Nicolás, porque bueno, yo también me llamo Nicolás, como bien sabe la gente que ha estado viendo nuestras otras entrevistas. Bueno, bienvenido Nicolás, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y por el espacio. No, por favor. Bueno, como siempre, acá a la comunidad que nos está escuchando, si es la primera vez que nos están escuchando, es importante que sepan que Nicolás Grande es un alumno de Academia Marítima Argentina. Siempre hacemos este tipo de entrevistas para que conozcan de primera mano lo que es toda la experiencia de estudiar este oficio, este estilo de vida, porque más que un oficio y más que una carrera, o más allá de un curso, esto también es aprender un estilo de vida nuevo, que ni más ni menos es que tu casa flote durante una temporada, estar en el medio del mar, y bueno, y qué mejor que escuchar la experiencia de la gente que pasa esto para formarse y bueno, y ayuda a toda la gente que está pensando en trabajar en cruceros marítimos. Bueno, Nicolás, en tu caso, a diferencia de otras personas que hemos entrevistado, en tu caso aún no te has embarcado, pero bueno, tenemos el agrado de comentarle a la comunidad que ya tenés confirmado que te vas a embarcar. Sí, en octubre fue que tuve la instancia de la entrevista, que por suerte tuve la oportunidad de tener una entrevista presencial. Y bueno, a la semana fue que recibí la confirmación de que había pasado la instancia de la entrevista. Y bueno, a partir de ahí comenzó toda la etapa de enviar cierta documentación que te piden y completar un montón de papeles que nada, llevan tiempo y a veces es un poco estresante, pero es súper necesario. Y hoy por hoy ya llevo un mes, más o menos, un mes y medio, en el que ya está todo aprobado y estoy únicamente esperando la asignación del barco y la fecha. Buenísimo. ¿Con qué empresa? Con Royal Caribbean. Royal Caribbean, excelente. Bueno, se suele decir, por lo menos en las otras entrevistas que hemos tenido, que bueno, te eligió una muy buena empresa. Royal Caribbean está bien puntuada, está... ¿Tuviste que pasar por varias entrevistas o con Royal Caribbean la pudiste hacer, digamos? ¿Cómo fue este proceso? ¿El proceso de la entrevista decís o el proceso de la preparación previa? En principio, el proceso de la entrevista. ¿De la entrevista? La verdad que yo creí que iba a tener la entrevista, iba a estar nervioso, iba a ser como muy, muy rígido, demasiado formal, en cuanto al intercambio que iba a haber con los reclutadores. Pero la verdad que cuando llegué esto fue en un hotel y había como una especie de una bienvenida y te hacían como una charla introductoria. Uh-huh. Y me encontré con personas completamente distintas a lo que capaz yo tenía en mente. Gente muy, muy amable, muy, muy abierta, muy dispuestos a que uno entienda y a despejar cualquier tipo de duda. Y después, bueno, después de esa instancia de introducción fue que tuve mi turno y yo, claro, como iba a fotografía, entré directamente con el portfolio en la tablet. Uh-huh. Y nada, eso suele ser también para los que se postulan como fotógrafos, llevar el portfolio y que esa sea también tu presentación, ya es como un punto a favor. Y nada, pude tener una conversación muy linda con la reclutadora. Justo había resultado de que ella también había estudiado cine, entonces como conectamos, claro, por ese lado. Y nada, fue súper llevadera. Obviamente que detrás de esa tranquilidad o el éxito que tuve en esa entrevista está toda la preparación previa que tuve en la academia. Uh-huh. ¿La entrevista fue en inglés o tuvo instancias en español? ¿Cómo fue?
No, fue en inglés. Si mal no interpreté, creo que la reclutadora hablaba bastante bien español, así que no sé si era americana o si simplemente era bilingüe. Claro. Pero no, la entrevista fue puramente en inglés. Bien. Bueno, qué lindo que... Bueno, ahora queda esperar. Queda que te confirmen bien. Buenísimo, Nico. Y bueno, y ahora ahí empezamos, bueno, por en realidad la parte por ahí, el final del partido, ¿no? Pero ahora vayamos al principio de todo, al principio. Empecemos desde el principio. ¿Qué se te ocurrió por la cabeza pensar en estudiar para trabajar arriba de un crucero? ¿Cómo fue ese momento, ese clic? ¿Fue un impulso? ¿Ya lo venías pensando? ¿Qué pasó ahí? Cuando yo empecé a estudiar la carrera universitaria que hice, que yo me recibí hace muy poquito de comunicación audiovisual en la Universidad Nacional de Mar del Plata, Ajá. Ya desde el primer año yo me puse a ver cómo estaba dado la industria del cine o del audiovisual, como para decir, bueno, voy a apuntar a especializarme para trabajar de esto, de aquello. Y nada, me di cuenta de que sí estaba un poco complicado, y más aún en mi caso yo soy de Necochea, no viviendo en ciudades donde capaz hay como cierto polo audiovisual o claro, más posibilidades de trabajo, necesitaba buscar una alternativa para construir algo a futuro, digamos. Y en una misma semana recibí una beca para especializarme en España como director y productor de cine y televisión, y recibí también la posibilidad de estudiar en la academia. Y no sé por qué, la verdad todavía el día de hoy no sé qué es lo que pensé en ese momento que me llevó a elegir la academia, pero hoy en día no me arrepiento. Qué bueno, qué loco. Encima se te habían abierto dos posibilidades A la vez. y te la jugaste por la academia. Sí. Y también porque considero que yo hice una tecnicatura en comunicación audiovisual y fue mucho lo que aprendí, pero también fue mucho lo que pude mamar de mis profesores y de la experiencia de trabajar en esto. Entonces, claro, no es que lo consideraba suficiente como para poder decir, bueno, ahora sí estoy realmente listo como técnico para trabajar en un crucero, pero sí que tenía ganas de capaz aprender desde la experiencia y no tanto desde lo teórico por este momento, y en algún otro momento sí volver a estudiar. Claro. ¿Ya te habías embarcado alguna vez en un crucero? ¿Va a ser tu primera vez? Sí. Es mi primera vez. Wow. Sí. Bueno, qué experiencia loca, qué decisión. Y eso obviamente que a ver, yo me dedico, ¿no?, a la Academia Marítima, trabajo para esta institución y así todo siempre, ¿no? Es impresionante lo que pasa por la gente para tomar una decisión de ni más ni menos embarcarse, porque obviamente siempre hay una motivación económica, ¿no?, más que nada en la realidad de Argentina y demás, como bien contás vos, ¿no?, las posibilidades que hay de crecimiento, más en ciudades por ahí que no ayudan a la formación que tuviste, ¿no? Sí. Entonces, de entrada hay una motivación ahí, pero obviamente que después, a medida que lo vas pensando y cada vez avanzás más, bueno, cada vez te estás metiendo más en un mundo nuevo, ¿no? Qué locura. ¿Y cómo te llevaste vos siempre, más allá de después de la Academia Marítima? ¿Cómo fue tu relación siempre con el idioma inglés? Bueno, yo empecé desde el básico 1, claro, en el 2023, porque la verdad siempre no que fui cerrado, sino que fui como que nunca le había prestado la atención o sea, como que nunca dije, bueno, voy a necesitar hablar inglés porque en algún momento voy a trabajar en un curso. Claro. Al contrario, fue un desafío al principio para mí el idioma, pero nada, si hay algo que pude desarrollar desde un principio fue la habilidad de sentarme y de estudiar, y eso también lo aprendí con la facultad, y es el día de hoy que estudio hasta incluso los domingos o los sábados nada, y me fui armando como de cierto cronograma de estudio que me llevó a 2 años
llegar al nivel avanzado y poder pasar la entrevista. Pero eso también no es solamente una habilidad mía de haberme podido organizar, sino también de la calidad de los profesores que he tenido y de cómo se personaliza también el proceso de aprendizaje en la academia. Qué bueno más allá de que sea virtual o de que sean grupales las clases, hay como un foco puesto en cada proceso de cada alumno. Eso que contás está muy bueno, ¿no? Porque uno cuando escucha la palabra academia o, bueno, una institución, estudiar, ¿no? Se imagina que, bueno, la parte de inglés es muy como la conocemos en general, ¿no? Inglés 1, inglés 2, los FIRST, o sea, toda esa burocracia de aprendizaje de inglés y demás, ¿no? Y ahí tiraste un poco de data, que ahí te voy a ir preguntando un poquito más, preguntándote cómo fue esto, ¿no? ¿Cómo es estudiar inglés en la Academia Marítima? Porque entiendo que es diferente, ¿no? A lo que estamos acostumbrados por ahí al colegio o a una institución de inglés. ¿Cómo es el día a día de estudiar inglés con la Academia Marítima? ¿Cómo se sobrelleva? Bueno, de por sí ya de entrada todo lo que es el programa está orientado al trabajo en cruceros desde el nivel 1. O sea, sí hay mucho contenido de gramática en las primeras unidades para poder entender y poder tener una base sólida del idioma. Y a partir de ahí ya, desde el nivel intermedio más o menos, se empiezan a trabajar con sí como mucho más la conversación o cierto tipo de roleplays como más aplicado a tu posición, que te llevan de alguna manera a no solamente integrar el idioma, sino a entender realmente de qué va tu posición y a desarrollar vos herramientas para tratar con clientes o para resolver distintos tipos de cuestiones, e incluso en situaciones de emergencia, porque también vemos la parte de seguridad. Uh-huh. Claro, tal cual. Claro, lo que busca mucho este proceso, ¿no? Por lo que comentás, es se hace mucho foco en lo que es lo conversacional, ¿no? Más allá de por ahí lo que estamos acostumbrados los que estudiamos inglés de la manera normal, entre comillas, ¿no? O sea, como se suele acostumbrar a aprender inglés, hay mucho por escrito, hay mucho por ahí, ¿no? Mucha gramática o reglas gramaticales, digamos, ¿no? En el caso acá, por lo que vos estás contando y entiendo, es mucho de, bueno, practicar la conversación, poder mantener una charla, ¿no? Sí, y creo que también un diferencial que tiene la academia en cuanto al idioma y a la eficiencia que tiene con el tiempo, porque en 2 años capaz aprender o pulir un idioma, no lo digo desde mi caso, sino que lo digo en general, que inclusive el curso dura 1 año y medio, uh-huh. Puede durar más también, pero en serio que el nivel de mejoría es súper considerable. Y yo creo que también es porque algo que no sé si se ha mencionado alguna vez, es que no trabajamos con notas acá. Uh-huh. Eso es interesante que lo digas, porque nadie lo dijo eso. A ver, contanos un poco más sobre eso. No, que, o sea, el trabajo en las aulas es participativo. Uno, si se equivoca, se trabaja sobre el error y no es que hay como cierto... No sé si la palabra sería castigo, pero viste que en la educación tradicional o en la escuela uno tiene una nota y bueno, se va como estandarizando en base a un promedio. Uh-huh. Acá el aprendizaje es más sobre lo que se va desarrollando en el momento y en las aulas. Uh-huh. Y creo que eso hace que uno se sienta parte, a pesar de que a veces se equivoca y de que te sientas como motivado a seguir haciéndolo, a pesar de que a veces no te sale, o a veces te confundís un in con un on o un at, ¿entendés? Entonces, claro. Eso está bueno. Sí, y es muy loco porque como lo contás, ¿no? Ya me lo imagino en el aula, es esto que vos decís, ¿no? De alguna manera, si bien están todos conectados o están todos estudiando al mismo tiempo, es un aula, pero de alguna manera termina siendo personalizado porque al no haber una nota, al no haber castigo y demás, se convierte claro. Como nadie me castiga, si no estoy aprendiendo, el castigo soy yo que no lo estoy aprendiendo, ¿no? Es una carrera con uno mismo. Porque
terminás laburando eso en la cabeza de, claro, como no recibo castigo, pero sigo acá, o sea, terminás siendo vos tu propio, digamos, ¿no? La autoexigencia, de alguna manera. Sí. Obvio que hay exámenes nivelatorios. Obvio, claro. Nada de más, pero bueno, después en el día a día no es tan estricto. Claro, pero claro. sí uno tiene que ser estricto. Claro, tal cual. Qué bueno, para quienes nos están escuchando por primera vez, acá con Nicolás estamos hablando bastante del inglés porque, bueno, es la base principal, la columna vertebral para poder trabajar arriba de un crucero, es poder manejar el idioma inglés de una manera conversacional, principalmente, ¿no? Pero bueno, también se aprenden otras cosas, ¿no? Dentro de la academia. Sí. Sí, aparte del idioma tenemos todo el bloque de lo que sería los OMI o los STCW, que son los cursos necesarios para poder de alguna manera obtener el certificado del STCW que te lo requieren todas las guías. Y ahí, bueno, aprendemos desde primeros auxilios, control de incendios, son nombres muy largos. Pero bueno, están protocolos para distintas situaciones de emergencia, inclusive abandonar el barco y demás. Que esto a veces puede generar como cierto pánico o no sé. Pero realmente es necesario saberlo, porque saber accionar a tiempo y saber los protocolos de seguridad previene muchos, no solo accidentes, sino también inclusive hasta puede salvar una vida con los primeros auxilios. Sí, tal cual. Bueno, es como bien decís, ¿no? Son certificaciones que se valoran en los currículum a la hora de buscar trabajo arriba de un crucero, pero bueno, también te da la tranquilidad de que cuando te embarcás estás con un conocimiento donde estar arriba de un crucero, digamos, también tiene una responsabilidad, ¿no? Como alguien que trabaja arriba y cumplís un rol dentro de eso y está bueno que esté reconocido con un certificado. ¿Y cómo es que las rendís, digamos? ¿Se rinden de manera online? ¿Son presenciales? ¿Cómo se rinden esos cursos OMI? Bueno, los cursos OMI que da la academia también se rinden virtual, hay una evaluación y te brindan también el material de estudio. Después, para lo que es, en sí cuando vos vas a la entrevista no te piden que ya tengas el certificado del STCW, pero sí desde la academia que tengamos aprobada esa instancia. Uh-huh. Y ahora lo que yo tendría que hacer es rendir los STCW donde obtengo la certificación, que es de una institución, si mal no recuerdo, que el otro día me decía Marisa, de Reino Unido. Bien, claro. Para quienes nos escuchan, Marisa es una de las directivas de la Academia Marítima y bueno, ahí tocaste, ¿no? un punto también muy interesante, que está bueno que te haya salido, ¿no? Como inconsciente, porque no suele pasar en todas las instituciones, me incluyo yo cuando he estudiado dentro de mi profesión. ¿Cómo es la relación con los directivos, con los profesores? ¿Cómo se sobrelleva eso en el día a día? ¿Sentís una cercanía? ¿Sentís una relación, típica por ahí de institución, con lo bueno y lo alejado que tiene eso por ahí de manera personalizada? ¿O lo sentís más cercano en el caso de Academia Marítima? ¿Cómo se sobrelleva la relación? Es buena la pregunta. En este sentido puedo compararlo con la relación que tenía con los directivos de mi universidad, porque yo empecé casi que las dos carreras a la vez. Uh-huh. Y con ambos siempre tuve como muy buena relación, y puedo decir que a pesar de la distancia, esa cercanía o ese acompañamiento que también esto requiere, que no es solamente aprender inglés o rendir exámenes o estar en una plataforma. Creo que estudiar en la Academia Marítima es formarse para un trabajo que puede cambiar tu futuro profesional y tu futuro económico. Entonces, el acompañamiento siempre fue muy cálido. Yo cuando llegué acá me encontré con personas que tienen una condición humana, la verdad que
increíble, gente con gran corazón, inclusive los docentes. En mi caso, bueno, hubo un año que tuvimos 2 cambios de docentes y viste que uno cuando a veces te acostumbras a trabajar con un docente, ¿cómo va a ser ahora? Pero nada, siempre la persona que venía te sorprendía por su calidez y después, bueno, llegamos a la profe que tenemos ahora, que es Belén. Uh-huh. Pero bueno, también trabajamos un montón con Eliana y son personas que a pesar de que uno a veces las ve por la pantalla, después te acordás y nada, te generan un lindo recuerdo. Qué y bueno. Eso me pasa también con la gente de mi universidad, entonces, uh-huh. Nada, creo que la distancia a veces no es como una frontera o uh-huh. No sé. Qué bueno que dentro de la modalidad online te sientas acompañado, ¿no? Eso normalmente es un reto, ¿no? Para las instituciones y para el alumno también. Es un reto, ¿no? El sobrellevar, por ahí hoy el mundo cada vez se acostumbra a carreras más cortas, pero hay que sobrellevar un aprendizaje de 2 años en una modalidad 100% online. Sí. Con todo lo que tiene eso en el día a día, ¿no? Un poco que te frustra las materias que no te gustan o el aprendizaje que no te gusta, el sentirte acompañado, es un tema. Y qué bueno que lo recalques así de esta manera, en ese sentido. E inclusive, bueno, en este proceso, ¿no? También de poder conseguir tu primera entrevista y tu primer trabajo, eso te lo consiguió la Academia Marítima, te ayudó. ¿Cómo fue este proceso? ¿Lo hiciste vos totalmente por tu cuenta o tuviste un acompañamiento también? No, en realidad el proceso que hacemos una vez que desde la academia queremos postularnos para alguna posición en alguna naviera, primero que es necesario validar la condición de alumno regular y eso significa tener rendido los OMI y contar primeramente con la aprobación del profesor Sebastián, que es quien nos entrena para la entrevista y como que tiene el punto final en eso. Claro. Hay una preparación después, para la entrevista. Hay una preparación. Claro. Sí. Se trabaja también con el currículum en esos trainings, entonces por eso es súper importante. Y después, no quiero capaz de decir alguna palabra que no sea, pero lo que hace la academia es como anexar con la agencia reclutadora, uh-huh. que es Selection Partner, sí. Quien es el que tiene el contacto directo con las navieras. Tal cual. Y ahí lo que se hace es, hay primero una entrevista con Selection Partner, se aprueba o no se aprueba, pasas a la siguiente instancia, que puede ser presencial o virtual, para la posición en la que apliques en la compañía. Uh-huh. Qué bueno. Qué bueno eso que contás, Nico, ¿no? Porque normalmente, esto lo cuento yo desde mi experiencia personal, ¿no? Y normalmente creo que suele ser así. Cuando uno estudia una carrera, estudias el conocimiento, pero una vez que te recibiste, la universidad o el instituto te dice, bueno, a buscar trabajo por tu cuenta. Sí. Pero en el caso de Academia Marítima, bueno, te acompaña inclusive en tu primer trabajo, ¿no? Y bueno, sí, ya sí. La gente de la comunidad que nos sigue en otras entrevistas, inclusive acompaña en los próximos trabajos si es necesario también. Está bueno, ¿no? Esto de que te preparen para la entrevista también. No solamente alcanzó, digamos, con el tema, no sé, del inglés y de los cursos OMI, sino que, bueno, también te dan ese empujón de, bueno, animate porque ahora te preparo para la entrevista y tal día tenés la entrevista. O sea, claro, no tenés excusa. No. Bueno, en mi caso yo, por ejemplo, tenía pensado tener la entrevista en marzo, claro. Pero decidí postergarlo y básicamente fue por una cuestión emocional de estar realmente preparado para hacerlo y como tenía muchas dudas decidí postergarlo, así que lo estiré, pero bueno, yo ya tenía la aprobación del training desde esa instancia casi. Uh-huh. Así que el acompañamiento es
total, y aún más ahora, por ejemplo, que estamos como en ese limbo entre embarcarnos y seguir cursando. Hay muchas cuestiones burocráticas que a veces la academia tiene mucho más conocimiento, o incluso, por ejemplo, el otro día tuvimos un curso de control de multitudes o otro de primeros auxilios que amplían mucho más el conocimiento. Entonces, no es solamente un acompañamiento de decir, che, ¿cómo va? Sino que en ese tiempo, en ese lapso, te siguen dando recursos, seguís cursando en las clases. Claro. Y te brindan información de a veces cuestiones de trámites que te exceden, porque estos se trabaja con visas, se trabaja con ciertas certificaciones. Sí, las embajadas. Claro, turnos. Claro. Qué bueno eso también, ¿no? Que decís que de entrada por ahí todo suena, bueno, me voy a embarcar, me voy a ir a trabajar un crucero, pero todo ese trasfondo que hay detrás, ¿no? O sea, embarcarte significa hacer un choclo de trámites burocráticos, de que te las aprueben. Esperar un tiempo. Esperar, sí. ¿Ya tenés confirmado a qué país irías? ¿Desde dónde te embarcarías? Gran parte de los cruceros de Royal salen desde Miami, que es donde tiene su puerto. Uh-huh. Pero puede darse el caso de que justo en el momento en el que tenga que embarcar esté en algún otro puerto y tenga que ir hasta allá para pasar el itinerario. Así que todavía no sé. Claro, por ahora no tenés confirmado desde dónde embarcás. Claro, sí. Qué locura, Nico. Sí. Que me imagino que debes estar en ese proceso de estar cayendo en cuenta y al mismo tiempo no caes hasta que vas a ver el barco. Sí. Bueno, en mi caso yo ya tengo, prácticamente tengo todo, tengo hasta la valija, porque una vez que se recibe la LOE puede ser el tiempo de embarcarse en 2 semanas, o puede ser un mes, o 2 meses, entonces como que tenés que estar ya tal cual, relativamente listo. Así que sí, es como es raro. Claro, sí, estás a la espera de que te manden el mensaje, es así. Sí. ¿Estás trabajando actualmente de fotógrafo? ¿Estás bien? Sí, me estoy dedicando mucho más igual a estudiar y a prepararme mentalmente para esto que viene. Bien. Por suerte, previo a la entrevista estuve trabajando mucho tiempo y pude de alguna manera organizarme para tomarme este tiempo hasta que me embarque. Claro. Pero sí, es algo que me gusta, me encanta. Si fuese por mí, que de hecho un aspecto que tiene el barco que mucha gente a veces critica es que se trabaja todos los días. Sí. Yo realmente disfruto tener que hacer esto todos los días o estudiar o inclusive estar con la cámara todos los días. Para mí sí. Claro. Algo. Pero bueno, ahora decido poner el foco también en el estudio y ir como encontrándole el balance. ¿Sí? Claro. Bueno, ahí tocaste, ¿no? Un punto muy interesante también, ¿no? Si bien este tipo de trabajo, este tipo de oficio te ofrece la posibilidad de viajar por todo el mundo, conocer paisajes muy lindos y demás, claramente no es que te pagan por ser turista, sino que tiene una exigencia muy alta en carga horaria, en los días, las responsabilidades que hay que tomar, ¿no? Y está bueno eso, ¿no? Que te lo hayas mentalizado también y hasta te lleves bien con eso, ¿no? Con el ser trabajador, por así decirlo, ¿no? Sí, en parte también por eso es que decidí tomarme este tiempo para decir, quiero llegar lo más fresco posible a ese contrato, como para ver cómo me hallo yo físicamente, básicamente. Claro. Pero te desestresás mentalmente porque sabés que se te viene algo que bueno, vas a tener que ponerle claro. Sí. Pero bueno, también depende de la posición, son las horas. Tengo entendido que los fotógrafos suelen trabajar entre 6 y 10 horas por día. Es algo que varía igual, depende del día de embarcación, si son días de mar. O hay muchas veces que inclusive los cruceros están en puerto seco, que son por algún tipo de mantenimiento, y son días donde se reduce bastante eso. Pero bueno, tampoco es tan frecuente. Claro, sí, tal cual. Sí, en general, bueno, nuestra comunidad seguramente
siempre ven nuestros otros videos, y si no, los invito a que los vean, pero sí, es tal cual como vos contás. En general son cargas horarias de entre 6 y 10 horas. Suele ser normal 10 horas. En el mundo, ¿no? Fuera de Argentina es una carga horaria bastante común. Y bueno, ya vas a conocer un equipo de trabajo que te va a estar acompañando. Qué locura, Nico, qué locura. Bueno, no se me ocurre más que desearte lo mejor. ¿Hay algún mensaje, algo que vos quieras transmitirnos a la gente que te está escuchando, a la gente que está, digamos, dudando, ¿no? de tomar esta decisión de vida, de trabajar en cruceros? Por el simple hecho, a veces es un freno, ¿no? Hay mucha gente que se desmotiva por el idioma, por estudiar un idioma, que ni más ni menos es el inglés, que a veces nos trae esta emocionalidad de sentirlo como una traba. ¿Qué le transmitirías a la gente que se siente frenada por algo que no es trabajar en cruceros, sino en el proceso, ¿no? Que vos, digamos, es... después nos contarás en otra entrevista lo que es trabajar arriba en crucero. Pero hasta ahora, hasta donde vos lo viviste, digamos, ¿no? ¿Qué le transmitirías a la gente que se siente frenada por algún tipo de cuestión dentro de este proceso? Yo podría decirle si hay alguien que justamente está como dudando de su capacidad de poder trabajar en un crucero o no, ya sea por el idioma o ya sea por cuestiones de capacidades o X, que se den la oportunidad de estudiar, de darse el tiempo para formarse, de poder permitirse también fallar en el proceso, porque a veces eso también es lo que nos enseña. Y creo que lo que tiene la academia es que hay otro tipo de acompañamiento, que muchas veces hay gente que aplica cruceros de manera individual y está bien, pero creo que la academia lo que brinda es como un tipo de acompañamiento que capaz que hace todo este proceso un poco más llevadero y te ayuda a esquematizar todo lo que necesitas en distintos niveles, ya sea con el idioma, ya sea con los entrenamientos, para que con el tiempo y casi que sin darte cuenta vos avances hasta el lugar en el que necesitas estar para poder trabajar en un crucero. Después, obviamente, está la parte emocional de decir, mentalizarse. Hay personas a las que quizás les cuesta un poco más esto y otras a las que no, pero mentalizarse de todo lo que conlleva trabajar en un crucero. Pero poner en la balanza qué es lo que pesa más, o sea, si los beneficios que te va a dar en lo profesional o en lo personal, o en tu propia expansión como persona, trabajar en un crucero que tu propio miedo. Y si inclusive tenés miedo, hacelo con miedo igual. Yo fui a la entrevista muerto de miedo y ya está. Pasó, fue un rato, fueron 10 minutos. Así que nada, y mi recomendación siempre es que lo hagan a través de la academia para poder vivir esta experiencia de una manera más integral y más linda. Qué bueno eso que decís, ¿no? De alguna manera. El miedo no se te va a ir. La gente que tiene miedo no la va a perder con la academia, pero por lo menos estás más acompañado. Claro, o tenés miedo con otros. Claro, tal cual. Qué bueno, qué lindo mensaje. Está muy bueno. Bueno, Nico, no tengo más que agradecerte por tu tiempo, por tu buena onda y motivación que transmitís. Quiero que nos mantengas al tanto a toda la comunidad de cuando te llegue la fecha y ya te estés ahí embarcando. Mandanos una foto en el aeropuerto. Sí, creo que sí. Bueno, probablemente sea a fines de febrero o marzo. Uh-huh. Así que esperemos que se den esa fecha. Está bien. Ya va a llegar. Sí. Hay que manifestarlo. Qué lindo, Nico. Bueno,
Nada, te deseamos lo mejor en nombre de toda la Academia Marítima. Sabés que estás acompañado. La comunidad que nos está escuchando sabe que está acompañada, sépanlo. La gente que tiene ganas de estudiar dentro de la academia este tipo de estilo de vida, siempre decimos lo mismo, más allá de formarlos a los alumnos para trabajar en un crucero, es formarlos para un estilo de vida, porque ni más ni menos es vivir por lo menos 6 meses arriba de un crucero, donde se convierte no solo en tu trabajo, sino también en tu casa. Sepan que, bueno, dentro de la academia siempre van a estar acompañados. Todo se comienza completando un formulario dentro de la página web de academia, y a partir de ahí comienza todo un proceso de acompañamiento como el que está contando Nicolás, y que bueno, y que esperamos que nos cuente más a medida que avance todo. Ya quiero hacer la próxima entrevista, que cuentes cómo fue la experiencia arriba del barco. ¿Cómo fue? Sí, la vamos a hacer. Qué lindo, Nico. Pero bueno, muchas gracias, Nico, por este espacio y por tus palabras también. Bien, te deseamos lo mejor. Gracias. Bueno, te mando un abrazo, Nico. Gracias. Que andes muy bien. Abrazo grande.